Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta jornada de la 7ª edición de la Universidad Socioambiental de la Sierra. Esta primera mesa es sobre gobiernos municipales de la comarca que han de signo progresista, que se han roto en esta legislatura, y vamos a tener por hacer en común a Paula, que bueno, la conocéis todos y todas, a José Ángel de Izquierda Unida de Valdemorillo y a Silvia desde Valdemorillo, si se puede. Son dos experiencias, porque son tres ponentes, se van a dividir el tiempo de forma equitativa entre los pueblos, entre los ponentes, y después tendremos una media hora, 20 minutos de preguntas y de debate para que podamos hacer una experiencia colectiva un poco de estas situaciones. En principio, de 11:30 a 12 tenemos el descanso. Si hay mucho afán por debatir, que seamos conscientes de que nos comemos el afán por estar en el descanso media hora y podemos estar a lo mejor solo 20 minutos, un cuarto de hora, pero que seamos consecuentes. Si debatimos más, luego tenemos que tener un descanso más breve. Y nada más, ya yo por mi parte no tengo más que añadir, y empieza Paula con su intervención sobre las causas de ruptura de Parametrizal en común. Bueno, de la participación de Parametrizal en común en el gobierno municipal de Parametrizal. Pues muchas gracias. Primero, desde Parametrizal en Común, queríamos agradecer a la Universidad Socioambiental la invitación a esta nueva edición, que como todos los veranos al final es una quedada muy importante para toda la comarca. Pues después de llevar ya los 2 años de legislatura, yo creo que tenemos que hacer una reflexión en todas las candidaturas de unidad popular, en todos los municipios, para ver realmente cómo han funcionado, lo que sí, lo que no, cómo se han ido construyendo y cuáles son los errores que hemos ido cometiendo. Nosotros en las elecciones de 2015, pues era la primera vez que después de 20 años de un gobierno del Partido Popular, caciquil y lo más de rodillo que podía haber, no pierden las elecciones porque tienen la mayoría obviamente, pero entre el nuevo partido que nace, que es Vecinos por Marzazal Participa, el Partido Socialista y nosotros, conseguimos eliminar esa mayoría absoluta del Partido Popular. Teníamos claro que no queríamos que el Partido Popular siguiese gobernando y que para eso teníamos que hacer pues, un gobierno conjunto, pero no basado, que es lo que nosotros pensábamos, no basado en sillones, en quién tenía poder, quién no, sino en un programa conjunto, poder dar la investidura a Vecinos, que eran los que tenían 5 concejales, nosotros teníamos 3 y el Partido Socialista tenía 2, pues un programa conjunto para poderlo llevar a cabo durante los 4 años de legislatura. Esto, por más que nosotros lo hemos querido y más que hemos intentado, pues no fue así. Empezó todo con negociaciones, nosotros creíamos necesario que fuesen públicas, fueron grabadas y se hizo en un local que es una asociación muy conocida en Marzazal, que es el Sortas, a pesar de que a Vecinos y a PSOE nos hacía mucha gracia. De hecho, en esas negociaciones no se llegó a ningún programa, donde querían que le diésemos una investidura y ellos gobernar en minoría con sus 5 concejales. Después de todas estas dudas, pues las presiones del pueblo de que es que si no pactáis viene el PP, que si tal, pues hacemos una asamblea nosotros en Marzazal en Común para ver si queremos realmente dar el gobierno o darle la alcaldía a Vecinos por Marzazal Participa, o si no, se hace una votación, pero justo nos llaman para decirnos que vamos a hacer el día antes de la investidura, a las 10 de la noche, que duró hasta las 5 de la mañana, y al día siguiente a las 9 era el pleno de investidura, una negociación, pero no puede venir el Partido Socialista, le vetamos porque no queremos gobernar con ellos, venid vosotros, no va a ser pública, va a ser en este local, tal cual. Pues al final, pues por las presiones y por todo lo que he comentado, se accede. Se accede además con participantes, digamos, de nuestra coalición, que ellos habían decidido, porque tampoco quería que fuese mucha gente, que fuesen concejales, más uno que fuese mediador, y ellos más o menos lo mismo. Ahí pues lo mismo, se consiguió una especie ya sí que de pacto, porque ellos seguían empeñados en qué concejalía queréis, y nosotros pues no es cuestión de concejalías, es cuestión de vamos a intentar que se lleven a cabo las cosas, no es cuestión de que a mí me des una concejalía y yo haga lo que me dé la gana en esa concejalía y luego tú hagas lo que tú quieras en la tuya, porque para eso no gobernamos. Vemos que lo que necesitábamos en el pueblo era una transformación, no seguir los mismos mecanismos que estaban haciendo el Partido Popular. Entonces sí que se llega pues, a un acuerdo de que al final ellos tienen a los 5 concejales gobernando y nosotros a 2 cargos, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial, también con responsabilidad de gobierno. Eso sí, sin participar, sin tener voto en la Junta de Gobierno local, que chirriaba un poco, y de hecho en las primeras sesiones con el secretario decía no puede ser teniente de alcalde,
Paula, y no tener voto en la Junta de Gobierno. Entonces al final ahí ya sí que conseguimos por lo menos tener ese voto, que era un poco absurdo porque era 4 contra 1, entonces no entendíamos muy bien el por qué no querían realmente darnos ese poder. Y al final, bueno, pues se decidió que se les daba la investidura, que se gobernaba con ellos, aunque el Partido Socialista quedase fuera, que por su lado también tuvieron la reunión con vecinos y también dieron la investidura al alcalde de vecinos. Hasta ahí, bueno, pues más o menos nosotros seguimos intentando que el Partido Socialista entrase. En nuestras concejalías sí que es cierto que nos dejan hacer lo que quisiésemos, pero no, poco a poco te vas dando cuenta de que no hay comunicación, que nosotros a lo mejor sí que contábamos al equipo de gobierno, al resto del equipo de gobierno, lo que íbamos haciendo, pero no había esa reciprocidad. Y ya, pues bueno, te vas dando cuenta de que no son las mismas formas de gobernar las de unos que las de otros, los contratos son diferentes en un sitio que en otro, pero bueno, vamos consiguiendo, sí que se van consiguiendo cosas desde nuestras 2 concejalías por lo menos, desde Protección Civil y Sanidad, pues aparte de Protección Civil, que se hace muchos planes de los incendios, del linfoma, muchas charlas sobre primeros auxilios, que hasta ahora no había en Moralzarzal, destinada a niños, destinada a más mayores, en plena calle, para que la gente se acercase, no solamente anunciándolas. También se consigue hacer un convenio con ayuntamientos de la zona para poder ir y venir, y así, aunque nosotros teníamos realmente una sede buena de protección civil, que los otros pueblos no se quedasen desmantelados y no solamente fuese que nosotros vayamos a ellos, sino que también cuando les necesitábamos viniesen. Eso, y luego también otra de las cosas importantes fueron conseguir que sí, ahora mismo todos los edificios públicos tienen desfibriladores. Y poder hacer que la gente conozca cómo se usan, porque si los tienes y no sabes usarlos, ya mal vamos. Primero se empezó por los funcionarios y personal laboral del ayuntamiento, y luego se fue abriendo más pues, a los concejales y a la población en general. Y así pues poco a poco seguir intentando también conseguir pues, un municipio cardioprotegido, de lo que se acerca mucho a nuestro alcalde, aunque no haya hecho mucho, pero bueno. Entonces eso en la concejalía de la última fue Ana, aunque anteriormente había estado Eduardo, y luego en Bienestar Social también se consiguieron muchas cosas porque hasta ahora no había nada. El Partido Popular se escudaba en que, bueno, pues que estaba todo dado a la mancomunidad TAM y que entonces no se podía hacer nada. No, mentira, hay competencias que sí, que están en la TAM, pero si tú ves que necesitas más, puedes obviamente dar más dinero, puedes intentar intervenir y puedes hacer cosas desde tu propia concejalía con presupuesto. Se aumentó bastante, considerablemente el presupuesto, y en la TAM también se consiguieron varias cosas, como los educadores de calle, que no hacía pues como 10 años que el Partido Popular, tanto en Alpedrete como en Moralzarzal, decidió que eran perroflautas y que no tenía que haber, entonces los quitaron radicalmente. Ahora hay becas de comedor, aparte de las que da la Comunidad de Madrid, hay becas para los campamentos de verano. Se hizo un grupo de la Liga de la Leche para ayudar a la maternidad y a las madres. Se han hecho campañas de violencia machista en las fiestas y en general, campañas de pobreza energética, para ayudar a las familias. Hay muchas familias que, aunque viven en casas grandes, son casas heredadas, que bueno, tienen chimenea y pues por lo menos ya no pueden poner la calefacción, y en la sierra hace bastante frío, pues las talas de árboles conseguir que fuesen para este tipo de familias. Luego también con pobreza energética, pues eso sí, campañas. Luego se han paralizado 4 desahucios, que son de los que te enteras, pues luego dicen, no, es que hay más desahucios. Si no vienen hoy de la concejalía o no van a servicios sociales, tú no puedes hacer nada, no te los puedes inventar. Pero bueno, por lo menos los 4 que sí que acudieron se pudieron paralizar y están paralizados de momento. Y bueno, pues sí que se han ido pudiendo hacer cosas que de hecho hasta el Partido Popular te reconoce que, oye, que habéis hecho muchas cosas y que has sido una buena concejala del Bienestar Social. Bueno, vale, pues ya algo, ya a mí me chirría, ¿no? Que el Partido Popular te pueda reconocer algo así, pero claro, como está tomando en contra de vecinos, pues ya te reconoce cualquier cosa. Y eso pues en lo que son las concejalías. Siempre ha habido problemas pues con lo que son los salarios. Nosotros siempre habíamos dicho que los salarios tenían que ser 3 veces el SMI, siempre que fuese al 100% en la concejalía, y nosotros lo cumplimos, pero vecinos empezó ya diciendo que ellos no querían, que no venían a perder dinero, que querían un salario pues poco acorde a lo que tenían anteriormente. En un principio dijimos, bueno, pues nosotros por lo menos sí que cumplimos lo nuestro, si vosotros pues vamos, tampoco queremos que vayáis ahí a perder dinero y a moriros de hambre, no sé, no pueden vivir con el dinero que vive la mayoría de la gente. Entonces, pues bueno, pues 2 cargos de ellos se basaron en el sueldo del que más ganaba, que era el concejal de Hacienda, que
está cobrando 45.000 euros cuando lo máximo para un municipio como Marzazal son 50.000, por lo tanto no dista mucho del máximo que tenía el Partido Popular tampoco. Y el resto de concejales son 40.000 euros, que se subieron de repente como 5.000 euros más de lo que habíamos decidido en el pacto de investidura. Llama la atención que incluso sus cargos, sus concejales a tiempo parcial, que tienen concejalías al 80%, cobraban incluso 3.000 euros, 4.000 euros más que, por ejemplo, yo que estaba a tiempo completo por Marzazal en Común. Era como unas diferencias un poco grandes que no han aceptado nunca esa reducción y que además no lo van a hacer porque prefieren irse antes que perder ese dinero que ya tanto dicen, cuando muchos de ellos estaban también en el paro y realmente no están perdiendo dinero porque no tenían trabajo remunerado en ese momento y estaban en sus casas. Entonces, pues bueno, son cosas ahí que van chocando. Luego también el problema de los cargos de confianza. Siempre se habían metido con que es que el Partido Popular tenía 9 cargos de confianza y tal. Sí, tenían a los 10 concejales y 9 cargos de confianza, la lista entera. Sí. Pero claro, siempre se empiezan a decir vecinos que es que ellos han bajado la masa salarial. Yo ya en el último pleno, antes de ayer, les tuve que decir, vamos a ver, no habéis bajado vosotros la masa salarial, hay una ley desde junio del 2015 que os han obligado a bajarla, os dejan tener 5 concejales a tiempo completo y 2 cargos de confianza. Y ellos tienen esos 2 cargos de confianza, empezaron diciendo que eran necesarios, son los 2 siguientes de su lista, y de hecho cuando dimitió una de sus concejalas, entró uno de los cargos de confianza porque era muy necesario. Y no es que se hubiese quedado de repente ahí esto del válido, no, entró el siguiente de la lista. Porque también era muy necesario de repente. Entonces, pues, yo ya les estoy diciendo, es que a veces es lo mismo que el Partido Popular, pero dentro de vuestras posibilidades. Tenéis 5 concejales, más 2 cargos de confianza. El Partido Popular tenía 10 concejales, que era lo que les habían votado. Entonces, realmente estáis haciendo lo mismo, no engañéis tampoco a la población. Y eso, pues bueno, vas terminando, lo vas dejando pasar, porque te van concediendo cosas, porque tú ves que puedes hacer algo realmente después de muchos años en oposición, ves que sí que se puede hacer algo estando ahí dentro, que puedes ayudar a mucha gente, pero ya cuando llega el tema de la remunicipalización, sabíamos que en febrero de este año iba a caducar el contrato más grande que tenía el ayuntamiento, que era con Urbaser, y aunque nosotros desde el principio llevamos diciendo, venga, hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a negociar, hay que ver cómo hacer la remunicipalización, no venía nunca a colación de ninguna junta de gobierno, no venía nunca a ninguna reunión de gobierno y lo iban como dejando pasar. Hasta que, como nosotros insistíamos mucho, el verano del año pasado me viene la concejala de Medio Ambiente, a la bienestar social, y me dice que por qué no, ya que tenemos tanto interés en remunicipalizar para que sepamos lo que es, me encargo yo de remunicipalizar el punto limpio. Bueno, venga, vale, vamos a hacerlo para que veáis que se puede hacer, no pasa nada, es el primer paso de lo que es toda la recogida de basuras, también caduca, vale. Después de conseguir, claro, que te dejen entrar en los expedientes, porque cada concejal, o eso quiero creer, que realmente no es antes para nosotros, sino para todos los concejales, solamente podíamos entrar en nuestra área, sí, no es así, solamente podíamos entrar en nuestra área y luego si pedías algún expediente, pues conseguías que te lo diesen después de pasar pues, por el alcalde, por la primera teniente de alcalde y por el funcionario que lleva GESDOC, ya pues podías hacer cosas, claro. Yo no dispongo de los técnicos, perdón, supone que los técnicos son del ayuntamiento, ellos lo tenían muy diferenciados por áreas y los técnicos eran de la concejala de urbanismo y de su cargo de confianza de urbanismo. Entonces, hasta que llegas realmente a poder hacer algo y a poder decirles, mira, es que tenemos que ir al punto limpio, pues ya me encargué de hablar con la funcionaria, con la chica del punto limpio, de ver cuáles son las necesidades, de traer a un experto en puntos limpios, que es de los primeros, uno de los hombres que hicieron los primeros puntos limpios de Madrid, para ver cómo se podía hacer de la forma que realmente para Marzazal fuese eficiente. Es decir, no hace falta contratar unas máquinas que te mueres si es un punto limpio de un municipio de 15.000 habitantes. Ver cómo podríamos hacer una estructura para que la gente no se tenga que ir, las empresas, las medianas y pequeñas empresas no se vayan hasta Colmenar, sino que por un dinero igual que les cuesta la gasolina pegar allí, pudiesen tirar los escombros en nuestro punto limpio, porque ahora mismo pues, puede tirar cualquiera y además cada vez va a ir quitando más cosas y ahora la poda se tira con el resto y no se recicla la poda, se lleva a vertedero directamente y ya está. Entonces, pues bueno, para cambiar todas esas cosas, me encargué de hablar con todas las empresas concesionarias que tenía Urbaser para ver cuánto iba a ser el coste realmente si lo cambiábamos. Hablé con la Comunidad de Madrid, porque claro, no éramos gestores de residuos, entonces tenía que saber cómo se consigue eso. Después de conseguir hablar con el consejero
tal, me dicen que una vez tú lo pides, aunque ellos tarden 6 meses, como tú lo has pedido, ya puedes ejercer como gestor de residuos. Claro, hago todo eso, hago ya el informe de concejalía, consigo que uno de los cargos suyos me haga también un informe y... ¡oh! No me digan. Y terminan... Y se lo dejo a ellos, que son los que tienen que decidirlo. Y ahí sigue paralizado después de un año, aunque ellos te recriminan, es que tú no lo has hecho. Digo, no, yo he hecho todo lo que podía hacer. Luego, obviamente, eres tú el que a tu cargo de confianza, tienes que decirle que lo tramite con la Comunidad de Madrid. Entonces, pues bueno, esos fueron los primeros pasos. Y ya ahí, pues, empezamos viendo que con eso tampoco funcionaba, demostrando que se puede hacer, que es más económico, se piden informes. Uno se pide por una reunión que tenemos con el gobierno a la empresa pública de Riva Madrid para ver cómo se puede hacer la municipalización desde la sociedad municipal, que además tenemos construida desde el Partido Popular, que está ahí muy bien, cerrada y tal, y tiene como objeto además los residuos sólidos urbanos, entonces no había que hacer mucha modificación. Y nos dicen que hay como un 30% de ahorro. Y de repente nos damos cuenta de que han pedido, aunque según ellos, en una junta de gobierno en la que no estábamos, pero que estábamos nosotras informadas, se ha pedido otro a una empresa privada, una ingeniería, por otro lado. No sabemos muy bien, porque yo pregunté a la concejala de urbanismo y me dijo que, bueno, que ella le habían dado 3 nombres de empresas y a su cargo de confianza había decidido que era esa. Por lo tanto, ahí suena como que a lo mejor había también amiguismos, porque no es la primera empresa que entra por amiguismos del cargo de confianza y tal. Entonces, pues empieza a haber reuniones para poder intentar hacer un trabajo. Vamos a ponernos en serio, los 2 informes realmente nos dicen que hay ahorro, vamos a ver cómo se puede hacer, no somos tampoco tan cazudos y tan radicales que si me decís, mira, no se puede por esto, esto y esto, no vas a decir, no, a nosotros nos da igual, vamos para allá, vamos a hacerlo en 2 meses, no. Les habíamos dado un plazo de 1 año, llevamos a gente experta además en el tema, que lo había estudiado mucho, vino Fito a varias reuniones, vecinos directamente en 2 de las reuniones no apareció el PSOE y nosotros, y se estuvo trabajando y llegó al pleno con lo de Urbaset y nos dicen que no se remunicipaliza, lo que nos han estado diciendo en todas estas, ¿por qué? Porque no dan argumentos, ese es el problema. Y ahí dijimos que hasta ahí habíamos llegado, que ya después de los salarios, de los cargos de confianza, nuestro tema principal, que era el de remunicipalización, sobre todo de este servicio, que nos han estafado 1 millón de euros por un error aritmético hace unos años con el Partido Popular, que estaba hasta reconocido, pero no se han seguido los juicios y tal, que no íbamos a seguir pagando. No, es que si se hace un contrato mejor, además puede venir otra empresa. No, vamos a ver, que las empresas estas lo tienen fraccionado, que si aquí por Urbaset va a apostar por Urbaset y no va a haber otra empresa. Puede haber una pequeña que obviamente no va a poder aceptarlo de la misma forma. Entonces eso no les entra en la cabeza y que piensan que sí, que si hacen un pliego de condiciones mejor, pues que podrán llevarlo a cabo. Y nada, pues lo último es ya que nos hemos entrado en las últimas juntas de gobierno, que ya no han sacado licitación después de casi 6 meses. Y estoy esperando a que me dejen ver las bases, porque en el portal de transparencia es imposible encontrar nada. Y a mí, aunque se supone que a un cargo, a un concejal tienen 5 días para dar la información, ya me pueden pasar 10, 15 días y no obtengo información de los concejales, ni siquiera va diciendo, oye, lo estamos estudiando, te la daremos próximamente. No, ahí te quedas esperando eternamente a que te den la información. Entonces, pues esas son un poco así las razones por las que ya hemos terminado rompiendo, porque hemos visto que no había ninguna transformación, que seguían de lo mismo, que siguen contratando ya no las mismas empresas, sino que siguen cogiendo más empresas privadas o fundaciones de amigos de no sé quién del PSOE, de la universidad de no sé qué o tal, para seguir haciendo pues lanceras de empleo y cosas por el estilo. Ahí a lo grande con todo pues empresas y diciendo que los funcionarios pues no deben de valer mucho. Entonces pues nada, eso es un poco así la experiencia de Moral Zarzal contada en 20 minutos, que pensé que iba a tardar menos, pero Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. Yo voy a contar un poquito la experiencia desde una parte que estuvo en el gobierno de Valdemorillo durante 2 años, la parte de Izquierda Unida. Compañera Silvia, vamos a hablar un poco más de la parte, si se puede ir más en primera persona, porque yo no soy el concejal, pero estuve muy presente en toda la negociación. Yo firmé el pacto de gobierno y tal, con lo cual lo puedo manejar un poco. La situación fue muy similar a lo que comentaba la compañera.
en Valdemorillo los resultados electorales nos dejaron un PP que no tenía mayoría absoluta para gobernar, y luego los votos muy repartidos entre una serie de partidos pues que entendíamos que todos teníamos muchas ganas de cambio. Se nos propuso negociar y nos sentamos una serie de reuniones. El segundo partido más votado planteó eso, que los partidos que él invitó pues se reunieran y creásemos una especie de acuerdo. Todo se fraguó en 2 o 3 reuniones, de las que salieron un pacto de 20 puntos programáticos. A ver, desde el punto de vista de Izquierda Unida, las reticencias y las suspicacias empezaron ya desde el momento del pacto. Ahí observamos, por ejemplo, que había 2 cosas que nos chirriaban un poco. Primera, que la condición sine qua non para pactar era que estuviese una persona de un partido que es Vecinos de Valdemorillo, que es el típico cacique de toda la vida, que es Luis Centeno, había sido ya alcalde de Valdemorillo, y sin él él tenía que estar presente sí o sí. Este hombre, bueno, había sido alcalde por Alianza Popular de Valdemorillo. Eso nos chirriaba un poco. Y la segunda opción, íbamos negociando y nosotros habíamos pedido la concejalía de Medio Ambiente, pero se negaban a dárnosla sin estar separada del urbanismo. Y nosotros no entendíamos por qué Medio Ambiente y urbanismo tenían que estar juntos. Fue difícil, tuvimos que pedir el apoyo de los compañeros si se puede para que se pudiesen separar. Eso, pues bueno, antes de firmar el pacto. Finalmente nos costó decidirlo, pero como comentaba la compañera, las ganas de hacer cosas y de un cambio de 20 años de gobierno del PP pues nos llevaron a aceptar. Claro, ya empezábamos el pacto con dudas y con pues como digo, con algún tipo de suspicacia. Pero bueno, continuamos adelante con ilusión. La verdad es que lo firmamos pensando que esos puntos programáticos pues se iban a respetar pues, por el bien del pueblo, pensando en un cambio, pero vamos, al final el pacto se ha ido diluyendo con el tiempo, sobre todo por una parte que es la de progresistas. Los resultados del pacto, pues si se puede Izquierda Unida, pues nos quedamos con las concejalías más de carácter progresista, más de izquierdas. Entonces, bueno, estábamos contentos, tiramos para adelante. Voy a hablar un poquito, ya más que en esos 2 años de gobierno pues ha habido de todo, ha habido acuerdos, ha habido desacuerdos, pero sobre todo voy a comentar un poquito las fricciones que nos llegaron a romper el pacto. La mayor contradicción de todo es que, bueno, se supone que un pacto en el que están 5 partidos es un pacto de consenso, un pacto donde tiene que primar el diálogo, pues de repente por parte de alcaldía y de su partido empezaron a negarse a reunirse para hablar y un poco coordinar la acción de gobierno. No les apetecía reunirse, nos comentaban que es que ellos tienen que trabajar, como si reunirse y hablar con los demás concejales no fuera ya parte de su trabajo. Entonces, bueno, pues claro, ahí se perdía la coordinación y en las acciones que hacíamos cada uno desde nuestra concejalía, pues después a ellos les molestaba que hiciéramos tal cosa, cuando no se había hablado para llegar a acuerdos. Tuvimos que ceder en cosas que para nosotros eran importantes, pero siempre pensando en el bien del pueblo, en que se llegase, en que el pacto continuase, pues que tiramos para adelante. Uno de los temas más penosos en los que tuvimos que ceder fue en el tema del presupuesto para los festejos taurinos. Tuvimos que aprobar un presupuesto que incluía un aumento en esa partida porque se rompía el pacto, porque si no se firmaba no había manera de seguir gobernando juntos. Tuvimos que ceder. Y luego con el tiempo, pues mira, ahora nos arrepentimos porque al final nos ha llegado a un acuerdo, se ha roto el pacto igualmente y
podíamos haber cedido, no teníamos que haber cedido en ese punto. Pero bueno, también entendimos en ese momento que ellos estaban cediendo en otras cosas que son más clásicamente acciones de gobierno de izquierda. Por ejemplo, nos apoyaron los presupuestos participativos, que aunque no entendían nada de lo que era, bueno, dijeron, venga, adelante. Además nos sirve para hacernos la foto rodeado de vecinos el día de la votación y tal. Pues está bien. Aprobaron una cosa que impensable que la pudieran aprobar y que se hubiera hecho en un pueblo como Valdemorillo, que fue un homenaje al pueblo palestino. En el Día de la Tierra Palestina plantamos un olivo en un jardín, vino el embajador de Palestina, y fue un acto muy bonito y tal. Ellos la apoyaron, pues sí, pues también se podía hacer una foto delante del embajador. Bueno, entendimos que esas cesiones pues, podían compensar un poco lo que nosotros estábamos haciendo, pero bueno, al final el resultado ha sido este. Las razones de la ruptura del pacto, nosotros estábamos comprometidos en cumplir esos 20 puntos de acuerdo y entendimos que no se estaban llevando a cabo. Desde Sí se puede Izquierda Unida planteamos volver al pacto, planteamos un listado de cosas que había que hacer para volver al pacto, y eso fue la gota que colmó el vaso. Eso no lo entendieron, se sintieron incluso ofendidos y tal, y bueno, pues nos retiraron las concejalías. Ahora mismo, bueno, pues estamos en la oposición, estamos trabajando, queremos llevar un montón de propuestas. Ellos están en minoría, aunque están gobernando, están en minoría, no pueden sacar nada en pleno sin el apoyo de otro partido externo. Y entonces nosotros, el PP parece dispuesto a colaborar en los temas de gestión que vamos llevando. Imagino que cuando planteemos un tema más ideológico y tal, pues no tendremos su apoyo, pero de momento estamos sacando cosas adelante. Hemos creado comisiones de trabajo, como comisiones de participación, comisiones de investigación en los temas más sospechosos que están gestionando. Y bueno, el trabajo sigue adelante desde la oposición. Lo importante también, y que de lo que estamos más orgullosos, pensamos que hemos sembrado una forma de trabajar, ¿vale? Hemos sembrado una forma de hacer las cosas que no se había hecho hasta ahora en Valdemorillo, y que la gente desde fuera lo ha visto, sobre todo el personal del ayuntamiento también. La manera de trabajar que nosotros hemos llevado pues es muy distinta a lo que habían vivido en 20 años del PP, y bueno, queremos pensar que es una cosa que se va a valorar en siguientes elecciones y tal. Y poca cosa más. Le voy a dar la palabra a mi compañera Silvia Ruiz. Vamos bien de tiempo, ¿no? Menos de la mitad. Ah, muy bien. Vale, soy Silvia Ruiz García, de Sí se puede. Como comentaba José Ángel, la experiencia de Valdemorillo es tremendamente similar a la de Alcázar en cuanto a los inicios y todo. Nosotros, como decía José Ángel, efectivamente sentamos las bases del equipo de gobierno, las sentamos en un documento de 20 puntos. Yo de hecho tengo aquí todavía las sesiones, el trabajo que hicimos, y que estaba basado también en nuestro programa de Sí se puede. O sea, que había muchas cosas dentro de esos 20 puntos. Nosotros, cuando entramos dentro del equipo de gobierno, estábamos muy orgullosos, porque entendíamos que nuestro programa estaba bastante bien reflejado en el documento de los 20 puntos. Bueno, afrontamos efectivamente, como dice José Ángel, concejalías de carácter social, y yo voy a hacer una crítica triste, porque aunque estábamos muy contentos porque las concejalías de carácter social son muy bonitas, es en lo que hay que trabajar y es tal, el pueblo no percibe que esas concejalías no venden. Es decir, yo era la concejal de servicios sociales, y yo siempre he dicho que servicios sociales no venden de cara al pueblo. Entonces ellos estratégicamente se situaron en concejalías de voto, de fácil voto. Educación, cultura, tal. ¿Qué ocurre?
Hay un detalle que comentaba el compañero José Ángel, y es que el señor Luis Entero, en la Alianza Popular, que era vecino por Valdemorillo, era un señor que estaba en un rincón, en todas las sesiones del pacto, estaba en un rincón, no se podía meter dentro de una columna porque no cabía, un señor muy alto, en un rincón, no hablaba, no miraba, estaba absolutamente absorto en sus pensamientos, intentaba pasar desapercibidos, y yo, sinceramente, desde mi punto de vista, es que no le vi en ningún momento, o sea, un elemento que pudiese causar problemas. El señor Luis Entero, con su visión conservadora, fue uno de los principales problemas que tuvimos para la ruptura del pacto, así de claro. ¿Qué ocurre? Estos 2 años han sido 2 años muy interesantes, muy interesantes. Nos ha aportado una visión de cara a saber gobernar con partidos, o saber en qué nos tenemos que fijar a la hora de gobernar con partidos, aunque sean independientes, pero muy conservadores, tradicionalistas, porque no olvidamos, como ha dicho Paula, que nosotros también venimos de un pueblo que tiene 20 años de gobernabilidad del PP, por lo tanto es conservador, tradicionalista y cacique. Estos partidos políticos, aunque son independientes, son también conservadores, tradicionalistas y de derechas. Entonces, hemos aprendido a cómo manejarnos dentro de estos equipos de gobierno en la que tenemos a este tipo de partidos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a ver, las cesiones evidentemente la cesión más dura, en la que más se nos ha criticado y en la que más daño nos ha hecho de cara a nuestro electorado, porque hay que mirarlo también así, desde nuestro electorado, ha sido el tema de los toros. Ahí cedimos porque era la línea roja para sentarnos. Teníamos también, como decía José Ángel, muchísimas ganas de gobernar, todos los partidos que conformábamos el no PP. Entonces, esa línea roja, en el momento de no tocar a los toros, pues no fuimos conscientes de que eso, que era aparentemente inofensivo, el no tocar una tradición, pudiera crearnos tantos problemas. Porque claro, están los presupuestos, etc. Esto, nuestro electorado lo vivió muy crítico, o sea, fue muy crítico con nosotros, y con toda la razón del mundo. O sea, yo me pongo de parte de fuera y evidentemente tampoco hubiese perdonado de alguna forma el hecho de que nosotros cediéramos esos bocados de presupuesto, de dinero público, a una cosa que es sectorial, que es minoritaria y que es tremendamente crítica, ya no solo por lo que significa, sino porque además estaba inmerso en un momento de crisis, y que todavía la crisis estaba ahí, era latente y es latente, ¿no? Entonces, eso fue bastante una cesión o una contradicción que a nosotros la arrastrábamos bastante, ¿no? Pero bueno, claro, a la hora de hablar con ellos del tema de toros, o sea, las fricciones y las tensiones eran brutales. O sea, por decir llegamos a discutir de una forma, bueno, no llegamos a las manos, pero casi, en juntas de gobierno o en reuniones. Era muy tenso. Otra de las cosas que también nos chirreaba bastante es que ellos tienen una visión. Vamos a ver, para ellos es antagónico la transparencia con la privacidad. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, nosotros publicamos nuestras propiedades, nuestros tal, todo lo que según la ley de transparencia. Resulta que ellos no querían publicar nóminas, no querían nada de este tipo de cosas. Ellos entendían que eso formaba parte de su privacidad. Nosotros entendíamos que como ellos estaban nutriendo, o nosotros nos estábamos nutriendo de dinero público, lo más lógico era decir, pues aquí están mis cosas, yo soy transparente, tal. Eso no conseguimos que ellos vieran desde ese punto de vista. Vale. Otra de las cosas también que de alguna forma supuso trabas es que ellos, al tener la alcaldía y ser conservadores y tradicionales,
digamos que al funcionario que había vivido 20 años de tradición y de conservadurismo a la hora de hacer y de poca innovación, no conseguimos, yo difiero mucho de lo que dice mi compañero. Algunas partes del el funcionario, muy poca parte, se entusiasmó con los proyectos abiertos y participativos, muy poca, o sea, gente que tal. Pero la inmensa mayoría del entramado de la administración local estaba muy consolidado en no me toques, no me cambies, no me tal. Con lo cual, no llegábamos a tener ese problema de no poder acceder a expedientes, pero sí, yo por ejemplo, desde mis concejalías he tenido que hacer bases para sacar puestos de trabajo. He tenido que hacer pliegos de prescripciones técnicas para sacar, en este caso, un centro de día. Y sin la colaboración del funcionario, quiero decir, todo aquello que era demasiado nuevo para ellos, digamos que no estaban cómodos. Y como ellos además alimentaban esa parte de inmovilismo, pues seguíamos en esa línea, con lo cual la verdad es que nos ha costado muchísimo trabajo poder avanzar en muchas cosas. Pero no obstante se ha avanzado bastante. Por ejemplo, nosotros creamos en Valdemorillo, concretamente nadie quería crear, yo di un paso adelante y creé la agrupación de protección civil. Empezamos a activar planes de autoprotección para los edificios que no había. Innovamos, hicimos campamentos urbanos inclusivos de servicios sociales, que tampoco existía. Íbamos, digamos, hacia una línea que sí que es cierto que, aunque no vendiese, sí que estábamos felices de que estábamos haciendo una política cómoda para nosotros, porque nos sentíamos bien a pesar de todas las tramas que había y tal. Estábamos haciendo proyectos que eran muy ilusionantes para nosotros, con muchísimas trabas, pero los estábamos llevando a cabo y bueno, ya está. Y como decía mi compañero José Ángel, efectivamente el hecho de volver a retomar esos 20 puntos o ese diálogo que nosotros pedíamos constantemente, tenemos que hablar de los proyectos, tenemos que sentarnos, no, es que tenemos que trabajar, es que no lo vemos útil, no lo vemos, es una pérdida de tiempo. Bueno, nos poníamos a hablar y abrían la boca, o se iban, o es que tengo que comer, es que tengo que irme a no sé, o sea, había mil excusas, ¿no? Con lo cual te sentías bastante así como diciendo, pero bueno, venga, pues no me quieres escuchar, yo sigo trabajando. Y luego resulta que el no me quieres escuchar, yo sigo trabajando, fue el arma arrojadiza con el que nos señalaban diciendo, es que vosotros ibais a vuestra bola. No hay espacio para debatir, no hay espacio para exponer los proyectos que nosotros queremos, por lo tanto tenemos que seguir trabajando. Yo no estoy aquí por el sillón ni por el sueldo, yo tengo que seguir trabajando. Entonces, esa fue un arma arrojadiza que ellos utilizaban a la hora de romper el pacto. Y bueno, seguro se me ha quedado un mogollón de cosas así en el tintero. Han sido 2 años muy intensos, 2 años muy interesantes, 2 años que yo creo que si afrontásemos una nueva legislatura, los ojos son bien distintos. Y bueno, oye, hemos hecho lo que hemos podido, pero con muchísima ilusión. Sirva eso por delante. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ahora completamos con las preguntas del público todas las cosas que se puedan quedar en el tintero, porque no habéis pensado ni siquiera originalmente, así que no hay ningún problema. Hay ya unas cuantas manos levantadas, empiezo por ahí, cogemos 4 o 5 palabras, responden y volvemos a coger, ¿vale? Que os conozco casi todos, no creo que haya problema, pero por si acaso, para ver, Monty. Vale, pues nada, yo en primer lugar quería reconocer a todas las personas que habéis hablado la audacia que hubo en vuestras organizaciones para explorar las posibilidades de un pacto. Porque yo recuerdo en Villalba en 2015
que esa posibilidad realmente la teníamos muy, muy, muy lejana, prácticamente imposible. Yo era de los más reacios a intentar una negociación de pacto y pues mira, pues por no conseguir un pacto, pues en Villalba estamos como estamos. Y eso también es muy duro. Y eso también interpela la conciencia política de la gente que estábamos por cambiar las cosas en Villalba, ¿no? Entonces, bueno, vaya eso por delante. Yo, no sé, hay una cuestión que me viene rondando la cabeza desde hace tiempo, y es con qué marcadores podemos detectar y denunciar públicamente a las formaciones que podríamos llamar del falso cambio. Y claro, yo venía centrando mucho el discurso en el tema económico, en cosas que a la gente no les llega fácilmente, pero yo creo que aquí, por ejemplo, habéis sentado, digamos, tres, bueno, al menos dos más otra que yo traía en la mochila, dos marcadores clarísimos para empezar a mover ya y empezar a denunciar ya a las formaciones del falso cambio. Aparte de, bueno, de la visión enladrillada y del amor al ladrillo, que eso yo creo que es algo, es un punto de ruptura, ¿no? Ahí es donde se ve si eres del cambio o no eres del cambio, ¿no? Pero además, pues, el miedo a la transparencia y, bueno, pues, matar por la tradición. Eso, yo creo que esos tres marcadores son líneas, o sea, son test que las formaciones del falso cambio en la sierra en general no están pasando. Y luego quería haceros una pregunta. Vamos a ver, tras la ruptura, ¿pensáis que vuestras formaciones en vuestros municipios son más fuerza de cambio, o sea, tienen más posibilidades de instar el cambio, más posibilidades que cuando estabais en el gobierno, menos posibilidades, las mismas posibilidades, y no digo hoy mismo, sino con vista quizás en 2019? Nada más. Eva, ¿La situación? ¿has levantado la manita? No te he visto. Vale. Cabrón. Sí, una reflexión que creo que es general, y es que no hay ningún cambio ni hay política al margen de las experiencias personales. Es decir, que no se puede formular la política en abstracto sobre un papel, sino uno tiene que pasar por las cosas, y es cuando de verdad le ve los colores y los matices, que es donde está la política, en los matices, no es solo en las grandes definiciones. La segunda es que cuando uno está en la oposición ve claramente que sí, se pueden hacer muchas cosas, y las CUPs en la oposición están haciendo muchas cosas, pero sabe que solo estando en el gobierno se pueden hacer otras muchas cosas, las más importantes, pero cuando está en el gobierno, si no tiene la alcaldía, sabe que sin tener la alcaldía es muy difícil hacer muchas cosas, y cuando se está en la alcaldía en situaciones de pacto, precariedad o abrazo del sistema, pues resulta que te das cuenta de la tercera, definitiva y última barrera, que es un sistema que está pensado en sus normas, el papel presidencialista del alcalde, el funcionariado que está muy bien pero que también te marca, las leyes y tal, que la realidad es que se pueden hacer muchas cosas, pero que el sistema es un corsé tremendo. Y luego una pregunta, porque apenas lo habéis tocado, un poco lo habéis tocado Silvia y José Ángel de Valdemorillo, pero Paula no lo ha tocado nada, la pregunta es sobre la relación con vuestro grupo motor. Yo sé que en Moral ha sido muy intensa y estimo que buena, pero comentar este elemento también, ¿no? ¿Qué tensiones, que vosotros lo habéis comentado, se han producido y qué funcionamiento formal habéis tenido, ¿no?, para la toma de decisiones? Eva. Sí, yo dos preguntas muy concretas para Paula. Si en esa reunión que tuvisteis a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, ahí se elaboró un acuerdo programático, un pacto con cuestiones concretas, fijadas, y entre ellas estaba la de la remunicipalización, sería un acuerdo que estaba ya contemplado desde el principio. Y para Valdemorillo algo parecido. Si en ese acuerdo programático de los 20 puntos, uno de los 20 puntos contemplaba los presupuestos para festejos taurinos. Y también para Valdemorillo, en el momento en el que decidís plantear la ruptura, no sé cómo fue el proceso, no sé si... No planteamos la ruptura, nos dieron una patada.
Como he comentado antes, planteamos un documento de revisión del pacto y eso lo interpretaron tan mal que se nos retiraron las concejalías. Y eso lo puede retirar el alcalde, ¿no? Sí. Nosotros íbamos con muchísima ilusión. Vamos a terminar la ronda de preguntas y luego contestar, porque si no, tardamos más tiempo. ¿Alguna cosa más? Pues Tomás. Sí. Bueno, yo primero recordar que cuando planteamos, yo estoy contento con el debate, yo creo que ha sido muy interesante las intervenciones y quería recordar que la siguiente mesa, lo digo por si luego lo que voy a decir ahora lo podría decir después igual. O sea, la siguiente mesa es lo mismo, es decir, es lo mismo, nada más que son experiencias municipales que no han llegado a romper, que no han roto, es decir, lo digo por la continuidad, ¿no? Es decir, que no haya tiempo para debatirlo, lo debatimos después, no pasa nada. Es decir, el último tema precisamente iba a comentar, cuando vosotros planteáis públicamente una revisión del acuerdo, tal, es decir, recuerda un poco, fijaros la distancia con lo de Andalucía, ¿no? Cuando el PSOE dice, no, rompemos con Izquierda Unida, convocamos elecciones anticipadas, porque claro, es que Izquierda Unida quiere someter a las bases la posibilidad, la revisión del acuerdo que tenemos, y eso, claro, eso es deslealtad, es estar en contra de los acuerdos, etc. Si el que está en el poder, cualquier argumento le sirve para romper un pacto, para machacar al grupo minoritario, ¿no? Luego, otra reflexión, el tema de... tenéis que tener en cuenta, son reflexiones sobre mi experiencia también, la personalidad de la alcaldía, del alcalde o la alcaldesa. Es decir, de cara a las próximas elecciones hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente no se va a fijar mucho en si hay 3 o 4 asesores, si hay un gasto ha subido un poquito o ha bajado, se va a fijar en el conjunto y el alcalde siempre va a concentrar mucho voto. Es decir, si el alcalde es una persona que tiene bastante personalidad, que ha conseguido pues, que los medios de comunicación, tenerlos comprados o tener publicidad a favor, etcétera, crea unas redes que eso, es decir, por muy bien que lo haga desde la oposición, es muy difícil, es decir, lo hemos vivido en Villalba hasta que ya la cagaron con lo del túnel y tal, pero a pesar de cagarla con el túnel y meternos en una deuda de 40 millones, el pueblo de Villalba tardó 8 años en dejar de votar al PSOE, o sea, después de lo del túnel, es decir, que no fue ni siquiera inmediato, sino que cuando se vio ya que los presupuestos estaban colapsados, no se podía hacer nada, etcétera, pasaron 2 votaciones para que la gente dejara de votar. Es decir, tenerlo en cuenta como estrategia de cara a lo que se pueda hacer, ¿no? Y un apunte, y termino con respecto a los cargos de confianza, también es un tema de mucho debate, por lo que se ha comentado yo cuando lo he vivido aquí en Villalba, es decir, a mí me parece absolutamente imprescindible que haya cargos de confianza. Es decir, tenemos a una parte de los funcionarios en contra, a otra parte son majos, etcétera, y lo digo porque no planteemos batallas que a lo mejor en temas que podemos perder. Es decir, ya digo que lógicamente hay que tener el mínimo y como bien diría Fito, pues también depende del grupo que está detrás. No es lo mismo tener a 20 activistas detrás ayudándote al concejal que está gobernando, moviéndole los papeles, etcétera, que tener a 2, ¿no? Entonces, en Villalba, el tener un cargo de confianza a media jornada en la radio permitió que la radio municipal tener más de 100 voluntarios, más de 100 colaboradores, etcétera. Si no hubiéramos tenido ese cargo que costaba 14 o 15.000 euros al año, la quinta parte de cualquier sueldo de cualquier concejal, pues no hubiera sido posible. Es decir, que me refiero que a veces, vamos, lo digo simplemente que lo tengamos en cuenta de cara a yo pensando en los programas electorales que vamos a elaborar dentro de poco para el 19, ¿no? Ana. Sí, yo quería preguntaros un par de cosas. Una es, ¿qué es lo más difícil cuando eres un ayuntamiento para vosotros? Y otra, que dudo mucho, yo lo veo por ejemplo en Majadahonda, en el grupo que es la CUP que hay, la visibilidad que aparentemente trabajan, o sea, aparentemente no, se está trabajando mucho, pero realmente la visibilidad es casi nula. Creo que es muy importante de cara a las futuras elecciones, la visibilidad del trabajo por vuestra parte, si realmente le está llegando a la gente o no. Yo creo que si han pasado 5 preguntas, yo creo que por comodidad que respondan las 5, creo que por tiempo no vamos a tener tiempo a
a una tercera ronda de intervenciones. Apunto a Raúl, ya seremos 6 en la segunda parte. ¿Alguien más quiere que la apunte o calla para siempre? Pues que contesten y ahora seguimos con el siguiente tema. Yo voy a empezar por el principio de lo que ha dicho Andy. Si ahora se tiene más fuerza o no, y unido un poco a lo que preguntaba Fito, desde un principio, cuando pasa esto, como siempre hay desavenencias, porque no estábamos tampoco muy convencidos de dar el pacto de investidura a esta gente, porque aunque parezca raro, ¿no? Vecinos por Marzazal participa, lo de la participación lo llevan muy mal, no han hecho presupuestos participativos, vamos a afrontar el presupuesto del 2018 y no hay nada de participación, entonces es un poco complicado. El tema, todos los que también habían comentado, nosotros hemos tenido este problema porque en vez de ponerlo en un programa o en un pacto de investidura, puesto que Vecinos se había declarado antitaurino prácticamente todos sus concejales, era un poco absurdo, y el PSOE, los que estaban, no íbamos a pedir que fuesen antitaurinos porque hay mucha tradición del PSOE con los toros, pero nosotros llevamos una moción al pleno, no para decir vamos a quitar los toros, vamos a votarlo en el pueblo cuánto queremos que se destine a estos toros. Y se votó en contra por parte de todos los grupos menos nosotros. Entonces, eran cosas que hemos intentado llevar todo a la asamblea, pero sí que una vez pasan las elecciones, como que eso se desinfla un poco y hay como mucha más crítica a lo que hacen los concejales, ya si unos porque no van a la asamblea, y entonces es que claro, que se han tomado unas decisiones a ir a la asamblea. Yo como concejal estoy en las asambleas y llevo las cosas que hay que tal, pero luego sí que es verdad que una vez hemos ido del gobierno, sí que como que se ha fortalecido todavía más, porque se ha visto que tenemos que dar más visibilidad hacia afuera, que tenemos que hacer más trabajo, y que sí, que es muy cómodo tener ahí a concejales dentro, pero que cuando se está afuera hay como que apoyarlos más y arroparlos más, entonces sí que como que crea más piña y hace más fuerza hacia el exterior cuando rompes. Y luego pues pacto de gobierno, sí, había un pacto de gobierno donde se contemplaban muchísimas cosas, todas rotas por Vecinos. Era lo del tripartito con el PSOE, que hasta después de 2 años no sucedió, hasta año y medio después no sucedió. Los cargos de confianza, decíamos, bueno, vamos a poner cargos de confianza porque tendríamos que a lo mejor comunicación. Antes teníamos a un auxiliar de comunicación en el ayuntamiento, que además es bastante vinculado al Partido Popular, porque casi todos los trabajadores del ayuntamiento están colocados a dedo y esas cosas. Y pensamos que hacía falta algo, pero no tenía por qué ser alguien de la lista de vecinos. Se podía haber hecho un concurso para ver, hasta que te dejase desde el gobierno poder realmente sacar una plaza, hacer un concurso, ver currículums y ver quién era el más válido, ¿no? El siguiente de la lista de vecinos, que era lo que no tal. Entonces estaban puestos los cargos de confianza como para un periodo de 6 meses. Pues llevamos 2 años y siguen los cargos de confianza. Siguen siendo igual de necesarios el urbanismo, que yo no sé por qué no vale el urbanista del ayuntamiento o los 20 que tenemos en urbanismo del ayuntamiento, pero no tenemos un cargo de urbanista. Igual necesitábamos el de la concejala que ha entrado, que es arquitecta, pues era también la de medio ambiente y urbanismo, y eran muy necesarias. Entonces, pues claro, los cargos de confianza depende de cómo los quieras mirar, claro, y cómo los quieras contratar. Eso venía en el pacto, venía en los acuerdos de programa, los 16 compromisos de vecinos, los 14 de Marzazal en común, entre los que viene la remunicipalización, y 2 o 3 que habían propuesto en las sesiones anteriores al pacto el Partido Socialista, que nos hemos conseguido incluir, aunque el partido no quisiesen que entrase el Partido Socialista, sí que estaban sus peticiones. Y claro, pues no te niega mucho porque entre los 26 acuerdos de vecinos, que era su programa, pues no tenían más, y los 14 puntos nuestros, realmente era bastante, nuestro programa era bastante acorde. En principio, joder, pues es que nuestro alcalde era sindicalista de UGT en el Ayuntamiento de Madrid y todas sus elecciones han sido, todas las elecciones en deportes, diciendo que iba a remunicipalizar los polideportivos del Ayuntamiento de Madrid. Y ya te encuentras con que es que no es que no remunicipalice, sino que encima sigue privatizando más cosas. Entonces, claro, son cosas que encima no te esperabas, pero tú lo pones en el acuerdo, te lo crees, pero y luego lo van rompiendo. Entonces son cosas que, bueno, sí, nos haces un pacto, pero no les importa mucho el pacto. Y luego, a ver si los cargos de confianza, eso, y luego lo más difícil en el ayuntamiento, el dar visibilidad a lo que tú estás haciendo. Porque sí, como decían, por ejemplo, bienestar social, que es una bienestar, servicios sociales, yo llego a un punto que decía, pues parece que es que no sirve de nada lo que estoy haciendo. Que luego, realmente los que se benefician de ello y los usuarios de servicios sociales sí que se dan cuenta y te dicen, pues es que en mi vida he podido tener a mis hijos con beca y no he podido llevarles a un campamento de verano y yo encima no podía permitir vacaciones, y es que encima
nunca se ha tratado la violencia machista como se está tratando, nunca ha habido participación para las jornadas del 25 de noviembre o para el 8 de marzo, ahora sí que la hay. Hay asociaciones, hay una asociación de mujeres que se ha creado, hay una asociación de psicólogos. Entonces, la gente que sí que está interesada, si tú luego realmente sales al pueblo, sí que se dan cuenta, porque lo van hablando unos a otros, tú pagas desahucios y ese se lo dice al de al lado, se lo dice a su amigo. Yo de repente tengo una cosa ahí con los policías que nunca me lo había planteado, porque los policías decían, es que obviamente tú eres antipolicía. Digo, no, yo soy antipolicía que va a desahuciar a alguien de su casa y le da palos, o cosas por el estilo, no de la policía, pero con cuestiones así, pues es que uno te venera porque no sé qué, otro es que has ayudado con un tema laboral, porque pues el sindicalista de nuestro alcalde pues está cargando todo lo que ha entramado, lo poco que había el entramado sindical, que era simplemente el sindicato de policías, también se lo está cargando. Entonces, pues son cosas que son difíciles, pero que sí que se pueden llevar a cabo. ¿Y cómo le das visibilidad? Pues es difícil, porque cuando ellos tienen encima la revista municipal, que la tienen politizada, el Twitter del ayuntamiento, que aunque pone en cuenta de todos los vecinos, asociaciones y partidos políticos, te das cuenta que con una cuestión de confianza que plantean solamente están las entrevistas del Partido Socialista y la de vecinos, mientras que la del Partido Popular y la nuestra no están colgadas en ese Twitter. Ni siquiera, yo ya como les dije, no hace falta que lo pongáis vosotros, ya lo ponemos nosotros del nuestro, pero por lo menos retuitearlo, para parecer que es algo plural. Entonces es como muy complicado, porque ellos pues están todo el día con Luis de la Calle, todos los días haciendo tertulias, cosas que no tienen nada que ver con debate político, también las cuelgan en el Twitter oficial. Entonces es difícil, pero sí que pues haciendo revistas municipales nosotros, como tenemos una parte en la revista municipal que es así que llega, pues son 2.000 o 3.000 ejemplares que reparten a todas las vecinas de Morazarzal, intentando poner ahí pues muy escueto todo lo más importante, y luego pues sí que por redes sociales, incluso por el Facebook, pagando para que llegue a más gente y que llegue a todos los vecinos de Morazarzal, pues sí que se van consiguiendo cosas. Ahora con los presupuestos que estamos haciendo nos han dicho, tenéis un mes para dar propuestas para los presupuestos, porque ellos no los van a sacar participativos, obviamente. Entonces hemos hecho una encuesta para que sean participativos, a ver qué les interesa a la gente, nos estamos reuniendo con asociaciones, pues ya en una semana tienes 50 encuestas hechas. Entonces dentro de lo que cabe, pues por lo menos te puedes respaldar, es que la gente quiere esto realmente. Entonces pues dar visibilidad pues es mucho trabajo de comunicación, de estar en la calle, de poner mesas, vamos a hacer para los presupuestos pues un par de mesas en la calle con papel continuo para poner post-it de que nos digan cosas, ir informándoles. Las campañas que hemos hecho sobre el colegio público del Raso, porque ellos quieren hacer uno nuevo, aunque no es necesario. Se puede reformar el que hay, que es perfecto, que es un edificio antiguo en el centro del pueblo. Sacas un documento, pues repártelo en la salida del colegio, repártelo en el colegio, en el parque de al lado del colegio. Vete a la casa de niños porque los niños van a pasar a ese colegio. Pues es mucho trabajo realmente de calle. Entonces así es como dar visibilidad realmente para que la gente lo vea, porque si no estás perdido. Estoy hablando mucho, ¿no? Es que han hecho muchas preguntas. Sí. Efectivamente nosotros en nuestro programa sí que teníamos el tema de los toros. Una reducción, concretamente lo tengo aquí, como aquí está nuestro programa con el que trabajamos para el pacto, teníamos una disminución, o sea, teníamos que disminuir la subvención para empresas de festejos. No decía que fuesen taurinos, eran festejos, de 100.000 a 50.000. El asunto es que se aumentó. Ahí evidentemente eso supuso con el grupo motor, supuso un problema. Explicarlo, el que nosotros éramos 4 dentro de una formación de 9, ¿vale? Y el que no podíamos avanzar. Intentamos llegar a 1000 acuerdos. A la hora de sentarnos, conseguimos el compromiso de ellos de revisar el contrato que se tenía con la empresa concesionaria, ¿vale? Porque nosotros la Plaza Toro la tenemos concesionada, o sea, tenemos una concesión de hasta 25 años y va aparejada, esa concesión de la Plaza Toro va aparejada a un contrato que hay con un señor, un contrato súper leonino, pero leonino, que el ayuntamiento desde el momento en que nosotros cogimos no podía hacerse cargo de lo que suponía la disolución de ese contrato. Teníamos que, era de todas las soluciones, era la única y la más ventajosa para el pueblo. Entonces tuvimos que claudicar. Evidentemente tuvimos alguna que otra asamblea con el grupo motor, con la CUP en este caso, y no acababan de entender, no lo entendían. Pero es que, vamos a ver, la aritmética es de la aritmética y es muy sencilla.
eran 5 contra 4 y en Junta de Gobierno solo estaban 2, Charo Cámara, la de Izquierda Unida, y Nicolás Bayarri, el primero de Si se puede. Ni yo, que era la segunda, ni Gabriel Bayarri estábamos en Junta de Gobierno, con lo cual los acuerdos eran los acuerdos. Así se lo explicábamos, pero yo entiendo que también es complicado de digerir para el electorado que ha puesto los ojos en el cambio. Luego, yo voy a hacer una reflexión a todo esto, porque bueno, ella ha contestado mucho de las preguntas que habéis hecho. Ellos lo que han hecho, o sea, yo me he sentido utilizada, la reflexión que yo hago es que me he sentido utilizada. Es decir, yo veo desde mi punto de vista que han cogido a gente o un partido que tenía unas ideas absolutamente innovadoras. Ellos no tenían esa capacidad de innovación, porque no la tenían. Hemos puesto encima de la mesa esas ideas innovadoras y esos proyectos, y ahora actualmente están utilizando nuestros proyectos y los están llevando a cabo. Es decir, se están aprovechando, siguen de alguna forma vampirizando todas las ideas que hemos puesto encima de la mesa. Y todos los proyectos que nos cortaban, que eran traba tras traba, ahora están viendo la luz. Están iniciando el tema del convenio, están iniciando cosas que eran absolutamente impensables, y lo están haciendo. Y nosotros estamos atónitos desde la oposición, porque como bien decía Fito, desde la oposición tienes una visión, pero desde dentro del equipo de gobierno sabes lo que puedes hacer por el pueblo. Desde la oposición solo podemos criticar. Yo no me quiero quedar en la oposición diciendo es que se ha hecho un golpe de mano, un golpe blanco, es que en tal, es que cual. Yo no me quiero quedar en la crítica, yo quiero avanzar, y yo quiero hacer proyectos desde la oposición, y desde la oposición se puede hacer muy pocas cosas. Es cierto que hemos sacado cosas que dentro del equipo de gobierno no podíamos hacer. Por ejemplo, acabamos de firmar una moción que ha sido increíble. Decía José Ángel, el Progresistas apoyó el Día de la Tierra de Palestina, la apoyó y tal. Pero cuando llevamos la moción BDS, dijeron, yo a los palestinos los quiero mucho, pero no puedo votar. Me abstengo. O sea que fue un ridículo espantoso el que hicieron. Con el embajador en primera fila. Y con el embajador en primera fila. Pero claro, eso no tiene misión para el pueblo. Quiero decir, eso se quedará en nuestro bolsillo como anécdota, como ridículos que son, y etc. Pero eso, de cara al pueblo, no cala. Hay otras cosas que, bueno, ahora no voy a desvelar un poco una moción que tenemos, pues una moción bastante constructiva, y yo creo que ahí vamos a dar una goleada. Que tiene tintes sociales, muy sociales, para servicios sociales y tal. Yo no me quiero quedar solo en la crítica, de verdad que no me quiero quedar en la crítica. Me da muchísima pena estar en la oposición. Sí, las comisiones, hemos creado comisiones, estamos trabajando, pero nos siguen manejando, nos siguen vampirizando y yo pues no lo digo bien. Yo quería comentar en cuanto a los indicadores de ganas de cambio, ¿no?, de un partido. Bueno, ya la experiencia en el gobierno nos ha servido pues para conocernos, ¿no? Entonces, un partido que se llamaba Progresistas, que a todos pues, nos puede sonar muy bien, nos puede sonar hasta algo izquierda, ¿no? Progresista. Partido Popular. Bueno, pues nos suena bien Progresistas, pues resulta que, bueno, durante nuestra experiencia de gobierno, pues aprobamos los presupuestos participativos, había una concejalía de participación, bueno, pues Juventud estaba desplegando, haciendo actividades. Resulta que, medio ambiente y urbanismo separados, oye, estábamos en buen camino, ¿no? Bueno, pues resulta que después de echarnos, se elimina la concejalía de participación. ¿Por qué? Porque la participación está en cada concejalía. Cada uno tiene que trabajar por la participación de su área. Pues vale. Se elimina, fuera.
Urbanismo, por supuesto, se va con medio ambiente. No sé por qué. No... Me imagino que es más fácil llevar, en tener el mismo despacho la licencia que hay que firmar, el mismo concejal, ¿no?, que autoriza las cosas de urbanismo, ¿no? Pero el de medio ambiente y urbanismo son los mismos, pues ya está. No tengo que cambiarme de despacho para llevar los papeles. Y así, o sea, tenemos indicadores de no cambio, eso es lo que tenemos. Yo quiero hacer, son 5 segundos. En una reunión que tuvimos, concretamente una reunión de una mesa de negociación, cuando una persona muy crítica con la alcaldía y con unos miembros de la mesa de negociación dijo: es que ustedes son progresistas y se tienen que actuar como progresistas porque ustedes son cambio. Alcaldía, o sea, tardó 0,00000 segundos en reaccionar y decir: yo no soy de izquierdas, yo soy de derechas. Punto pelota. Ahí se sentó las bases de que no es progresismo, sino regresismo. O sea, hay una cosa muy curiosa que dice la alcaldesa y lo dice en pleno, y es que dice que ella no sabía que si se puede era Podemos. que si lo llega a saber, pues que no había pacto. Eso a lo mejor lo he dicho, Es que no era... Bueno, yo no, porque soy izquierdo, mira. A lo mejor lo han dicho, ¿Habéis dicho que no habéis Podemos? ¿Habéis separado? Que lo teníais ahí escondidos. No lo sé, desde luego que no. Creo que no lo sé. Un pelín de moderador, porque ya llevamos 10 minutos sobre la hora. En principio hay 5 palabras, yo me he tachado. Si alguien más quiere tacharse, si no, que ¿te tachas tú, Raúl? Vale. Hay 4 palabras. Hay una persona que quiere tacharse o que quiere apuntarse. No se admiten más, totalmente nuevas palabras. Siento a las 2 personas que habéis levantado la mano después, pero después de decir a calle para siempre, que y no para las cañas. Así que nada, hacemos otra ronda de 4 preguntas. Por favor, mucha brevedad en las preguntas y las respuestas y pasamos al descanso antes de la siguiente mesa, ¿vale? El caballero que no... Bueno, yo soy igualista, soy de comisiones. Bueno, yo soy nuevo aquí en esta zona y no sé si yo no voy a hacer ninguna pregunta porque no estoy al día de todas estas situaciones locales que hay en este municipio, ¿no? Entonces no sé si procede intervenir o no. Si no procede, pues lo dejo y le dejo para la otra vez. Yo quería hacer unas reflexiones sobre lo que se está oyendo para animar un poco a los compañeros que ostentan cargos o los ostentan y para ver, bueno, procede que hablo, ¿no? Sí, ya está cerrado. Bueno, vale. Bueno, todo lo que estoy oyendo lo veo normal. Porque es que nos movemos en una sociedad contaminada desde hace muchos siglos. Entonces está contaminada fundamentalmente, no quiero ofender la sensibilidad de nadie, por creencias religiosas. Se ha sentado en las bases de hace muchos siglos de permisividad, de ateísmo y de toda una serie de comportamientos. Luego, desde el punto de vista económico, hace 5 siglos, el duque de Lerma hizo una operación urbanística, un pelotazo urbanístico en 1500, trasladando la corte de Madrid a Valladolid. Bueno, luego hay una serie de sucesiones picarescas que están reflejadas en la literatura, a entender cuál es la sociedad en que nos movemos. Entonces, el tema de la sociedad, claro, está movida por una serie de condicionantes que son por la picaresca, la ambición, pocos escrúpulos, y todo esto, claro, los que vivimos el franquismo, pensamos en aquellos tiempos que la democracia generaría una situación pues casi, como dijéramos, idílica. Pero es que, claro, la democracia permite que los poderes fácticos y liberales pues puedan utilizar los mecanismos que permite la democracia y que no permite, porque lo estamos viendo, para llevar a cabo su lavado de cerebro. Entonces, claro, hay una sociedad económicamente capitalista y una sociedad
socialmente, la redundancia, capitalista también, que es la que, sosteniéndose de un sueldo o una pensión, siguen votando a la derecha, y por eso la derecha pues, saca mayoría, pues, la sacará. Y luego con otras artimañas, tratando de dividir a la izquierda, porque nos hubiéramos dado cuenta que tenemos un enemigo común y que debiera haber acuerdos para superar esas situaciones, pues sucede todo. Entonces, yo quiero felicitar, os quiero felicitar por toda la lucha que tenéis, pero claro, el tema está en que hay luego una sociedad contaminada y desinformada, porque se está fomentando el consumo, la distracción, todo esto, por ejemplo, que tienen a la juventud marginada, no es solo por motivos económicos, es por motivos sociológicos, porque sabe que nunca les va a votar. Entonces pues la tienen contrariada, la tienen para que reniegue de sus derechos democráticos. Entonces, por eso la gente, claro, se queda en casa, no va a votar, y tienen sus incondicionales que les van a votar, pase lo que pase. Entonces, estamos como estamos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestro comportamiento, porque es que luchar en el desierto, claro. O sea, es que son como las voces en el desierto. Pero que tenéis. Sí, bueno, lo primero, deciros que gracias a que habéis estado en un gobierno sois más visibles. O sea, en la oposición, sin haber siquiera tocado gobierno ni haber hecho esto, entonces sí que ya se es mucho más invisible y se tiene menos visibilidad. O sea, por eso, por esa parte muy bien. Luego, la pregunta es, de los 20, habéis hablado de 20 puntos, así se hacen un poco los programas. La pregunta es, ¿habría 3, 4 máximo puntos fuertes con apoyo social? Es que al final el problema es que nos metemos en las instituciones y nos come y desconectamos de lo que es las mayorías sociales y para el futuro, desde el momento cero, es decir, desde ahora ya, para dentro de 2 años, tiene que haber un máximo de 3 o 4 puntos que tengan un verdadero apoyo social y que esas sean las banderas para poder mantener, poder comprometerse, aunque sea por muy poca cosa, pero sí esos puntos y entrar en gobiernos. Nunca vamos a tener mayorías absolutas, la mayoría absoluta es muy difícil, no va a haber. Por lo tanto, los pactos son obligados. Son obligados y eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Y el asunto es que pactos en torno a qué, en mi opinión, a 3, 4 máximo puntos fuerza que tengan una apoyo social. Último y breve, porque es un segundo turno. Una pregunta que se me había quedado en mi otro turno, la tenía apuntada y se me ha olvidado. Habéis relatado que tuvisteis que hacer concesiones muy dolorosas para que hubiera pacto de gobierno. A mí me gustaría saber cuál es la concesión, en cada municipio, cuál es la concesión más dolorosa que hizo vuestra contraparte y cuánto le dolió. Nada más. Yo quería empezar por agradecer a la ponente por un lado y a los intervinientes en el debate por otro, porque con lo que habéis contado vosotros, con las puntualizaciones y las preguntas que han hecho los compañeros, salimos todos más reforzados en el sentido de conocer mejor la realidad que cuando hemos venido. Yo creo que es una cosa muy importante. No quiero repetir lo que se ha dicho, pero quería incidir en lo que ha dicho Félix, porque a mí ese tema me preocupa bastante. Cuando estamos hablando de luchas ideológicas de línea, primero con el PP, evidentemente, porque en su momento se hizo lo que había que hacer. El PP pierde su mayoría absoluta, se abre la posibilidad, por tanto, de que siga gobernando el PP o gobierne fuerzas alternativas. Y se hizo lo que evidentemente había que hacer, desalojar al PP de los gobiernos municipales, pedir donde se pidiera, como primer paso de saneamiento de las situaciones a nivel local. Entonces, claro, se ha hecho lo que se ha hecho. Y ahora lo que nos tenemos que plantear es que tanto si se continúa en el gobierno, que es lo que viene en la meta que viene,
como si se rompe la coalición, esto tiene que servir para que la gente vea que el grupo que le representa esa izquierda social a nivel local está haciendo justamente lo que tiene que hacer. Tanto si sigue como si no sigue, tenemos que estar haciendo una política visible, que la gente se identifique con lo que estamos haciendo, y que la gente la respalde y participe en ella de la manera más intensa posible que seamos capaces. Entonces, es que a mí me parece que cuando hablamos de controversias y luchas con las formaciones políticas, parece que estamos haciendo una política muy depurada, y yo, por las evidencias que yo tengo, es que no hay tanto nivel político en nuestros adversarios, y desde luego nosotros también tenemos muy poco bajo nivel político, porque nos falta mucha experiencia hasta hoy. Es lo que tú decías, Silvia, es que hemos aprendido mucho en estos procesos. Claro, evidentemente de eso se trata. Te constatas que cuando el PSOE te está diciendo a nivel local no sé qué, no es una posición política elaborada de lucha de líneas, no sé qué, no. Te lo está diciendo una gente que está acostumbrada a tener un cierto control social, y que está pastoreando sectores económicos, sociales en el pueblo, y está representando a gente muy característica. Entonces, hablemos de lo que estamos hablando. Nosotros sabemos que representamos de alguna manera no solamente a una sigla política que se presentan localmente en las elecciones, sino a una masa de personas, a una fracción social progresista, de izquierda, con inquietudes, que quiere básicamente que se cambien las relaciones sociales en el pueblo. Vale, ¿podéis responder a estas cosas en 5 minutos en total entre los tres intervinientes? A minuto y medio cada uno. Problemas del pacto. Ya al inicio sabíamos que nuestro pacto era muy pobre porque se había fragado como se había fragado. Yo ya sé que no me voy hasta 5 de la mañana embarazada de 5 meses a un pacto ni de coña, eso está claro. Menos el día de antes de la investidura. Y las cosas que había eran muy básicas, eran lo de los cargos de confianza, los salarios, y luego todos los puntos que llevábamos, que eran muy comunes, que eran casi todos sociales, porque eran becas, bancos de libros, la remunicipalización, eran más o menos los 3 puntos así que se llevaban, que ponían todos los puntos de tal partido, pero que eran los mismos todos, entonces no veía una necesidad de ponerlos en ese momento. Y luego, pues que si ellos han hecho alguna concesión, no, tienen la alcaldía, ¿qué concesión van a hacer? Ellos te dicen que sí que la van a hacer porque es que es muy difícil eso, pero luego como obviamente no van a hacerla porque si ellos no quieren no se hace, pues obviamente no hacen ninguna contraprestación ellos. Bueno, concesiones que hayan hecho ellos, bueno, han cedido en cosas, pero es que al final han acabado sacando partido de eso también. Lo han vendido como algo, se han aprovechado de eso, ¿no? Entonces, sí, les sonaba chino lo de los presupuestos participativos y lo apoyaron como bueno, tal, pero claro, ahí estaban los primeros haciéndose la foto y tal. Se quejaban muchas veces, es que solo hacemos cosas de izquierdas, como si la política de gestión, pues yo qué sé, de las cosas de izquierdas, cosas sociales, ¿a qué te refieres? La gente se va a creer que somos de izquierdas, como es que había como una especie de miedo a la izquierda, una cosa así. Así que bueno, cedían pero se aprovechaban. Al final les sacaban partido. Yo creo que quizá a lo mejor, a veces lo pienso y digo, joder, si no hubiéramos cedido en el tema de los toros, si se hubiera roto, al final el pacto estaba condenado. Si hubiera roto un poco antes, pero luego también pienso, joder, hemos tenido unos cuantos meses más de hacer cosas, ¿sabes? Nuestro programa era social, es un programa social, evidentemente, y prácticamente casi la totalidad de nuestro programa, el programa de Sí se puede alternativa por Madrid, por eso no decimos que somos Podemos. Lo que ocurre es que nosotros, cuando se hace esa pregunta, y le contesto al compañero que está en la tercera fila detrás de Raúl, cuando se le hace la pregunta a un compañero de si eres Podemos, nosotros somos concejales de Sí se puede alternativa por Madrid. Entonces, somos morados, lo que pasa es que con otro nombre. O sea que, en definitiva, todo nuestro programa es social, es básicamente social, los 20 puntos son sociales. Lo que ocurre es que
el poderlo nosotros desarrollar nos ha costado lo que se ha desarrollado en estos 2 años, porque el primer año es de aprendizaje de cómo coger el lápiz. Es impresionante. O sea, es verdad que la maquinaria de la administración es muy, muy lenta y te desesperas cuando es que casi nos daban taquicardias. O sea, era increíble. Entonces, el tema es ese, que claro, ya cuando justo se van a recoger las mieses, pues patada, y ahora la recogen ellos y siguen con los proyectos. Claro que son sociales, los 20 puntos eran sociales. Pues muchas gracias. Nos hemos ido un poquillo de hora, pero tenemos ahora 5 minutos de descanso y luego volvemos con la siguiente mesa. 5, 4.